Comenzó con un ladrido, agudo, repentino e implacable. El oficial Mark Riley había escuchado a Max, su K9, ladrar ante cientos de cosas a lo largo de los años. Escondites de drogas, armas ocultas, incluso un adolescente aterrorizado detrás de un contenedor de basura. Pero esto era diferente. El pastor alemán se quedó inmóvil, con las orejas erguidas hacia adelante, la cola rígida, gruñendo bajo hacia un parche de hierba de apenas unas pocas pulgadas de altura, justo al lado del sendero. Para cualquier otra persona, parecía un montículo de tierra inofensivo. Pero Max no se movía. Mark aprieto la quería. ¿Qué pasa, chico? El viento estaba quieto. El sol apenas comenzaba a ocultarse detrás de los árboles, proyectando sombras largas sobre el borde trasero del sendero de Miller Creek, un camino de senderismo apenas usado desde que la antigua estación de guardabosques fue clausurada. Estaban allí siguiendo la pista de un coche robado abandonado en el estacionamiento 2 noches antes. Pero ahora algo más había captado toda la atención de Max. El perro rascó la tierra, con las garras arrancando furiosamente, levantando polvo seco y terrones de hierba. Mark se arrodilló y apartó un puñado de tierra suelta. Algo estaba enterrado justo debajo de la superficie, algo duro. Llamó por radio. Para cuando llegaron los otros oficiales con palas, Max ya había expuesto parte de una sábana de plástico, desgastada y manchada, envuelta firmemente alrededor de algo voluminoso e irregular. El estómago de Mark dio un vuelco. Conocía esa forma, humana. Siguieron cavando, con un silencio pesado en el aire. Entonces el olor los golpeó. Uno de los oficiales más jóvenes se giró y vomitó. Mark contuvo la respiración, retirando la lona con manos enguantadas. Un cuerpo de hombre, completamente vestido, con las manos atadas, el rostro casi desaparecido por la descomposición, pero la mandíbula y los huesos aún eran visibles. Acababan de desenterrar un cadáver. Y eso fue solo el comienzo. Los forenses dataron el cuerpo de hace aproximadamente 15 a 20 años. Causa de la muerte: traumatismo por fuerza contundente en la parte trasera del cráneo. Sin identificación, solo un reloj de pulsera barato detenido a las 2:17 y una foto rasgada metida en el bolsillo trasero de sus jeans. Desvaída, manchada, pero aún legible, una mujer sosteniendo a un niño pequeño. Sin nombres. De vuelta en la comisaría, Mark no podía quitarse la imagen de la cabeza. ¿Por qué Max se fijaría en un montículo de tierra al azar así, a menos que algo más profundo estuviera en juego? Abrió los archivos antiguos de casos de la región, revisando informes fríos de personas desaparecidas, muertes sin resolver, cuerpos no identificados. No pasó mucho tiempo antes de que encontrara uno que le heló la sangre. Joseph Langley desapareció en 2008. Visto por última vez caminando solo por el sendero de Miller Creek. Se encontró su mochila, sin señales de lucha. El caso se enfrió en meses. Tenía 39 años, recientemente divorciado, es supervisor de almacén. Mark se recostó en su silla, mirando la pantalla. Joseph Langley había desaparecido hacía casi 17 años. Mismo sendero, mismo rango de edad, la mandíbula, podría coincidir. Tomó el teléfono y llamó a la hermana de Langley, que aún vivía en Amarillo. Cuando ella respondió, su voz se quebró al escuchar la noticia. Le dijo a Mark que su hermano había sido un buen hombre, pero con problemas, pasando por un momento difícil tras el divorcio. La foto en el bolsillo era de su exesposa y su hija. Siempre la llevaba consigo. El ADN tardaría unos días en confirmarse, pero en el fondo, Mark ya lo sabía. Max acababa de abrir un caso que se creía enterrado para siempre. Literalmente. Y aquí está la parte sorprendente: eso no fue el final. Fue solo el comienzo. Porque Max no dejó de ladrar ese día. Ni siquiera después de encontrar el cuerpo. Ni siquiera cuando se llevaron el cadáver. Seguía paseando por el claro, olfateando cerca de un grupo de árboles a pocos metros de distancia. Mark lo siguió, con el corazón latiendo fuerte, observando cómo el perro se detenía en otro montículo pequeño. Este era aún más sutil que el anterior, apenas un parche elevado de hojas. Max olió una vez, luego comenzó a cavar de nuevo. Antes de que Mark pudiera procesar lo que estaba sucediendo, su radio sonó. Era la detective Lisa Brandt, de la unidad de casos fríos del condado. ¿Estás sentado?, preguntó ella. Habla, respondió Mark,
con los ojos aún en Max. Ese cuerpo que encontraste no era solo una persona desaparecida. Era el principal sospechoso en otro caso. Niña desaparecida en 2006. Olivia Arenae, de 6 años. Lo interrogaron y lo liberaron. Su caso nunca se resolvió. La piel de Mark se erizó. Espera, ¿el tipo que encontramos enterrado? Sí, él. Joseph Langley era su vecino. La última persona que la vio con vida, pero no había pruebas. Y ahora está muerto, enterrado en los mismos bosques donde ella desapareció. Un escalofrío recorrió la columna de Mark. Si crees en el poder de los héroes caninos como Max, no olvides suscribirte al canal para más historias reales e increíbles que demuestran que los perros no son solo compañeros, son salvavidas. A la mañana siguiente, Mark regresó al lugar con un equipo nuevo y herramientas de excavación. Max fue directamente al mismo segundo montículo. Los primeros centímetros no revelaron nada, pero luego la pala chocó contra algo metálico, oxidado y plano. Desenterraron una lonchera vieja sellada con cinta adhesiva. Dentro, un zapato de tenis rosa pequeño, un brazalete de plástico roto y una hoja de papel doblada con letra infantil. Su nombre era Olivia. Lloró y lloró. No quise. Mark se quedó helado. Su mente se tambaleó. ¿Por qué enterrar estos objetos cerca del cuerpo de Joseph? ¿Era su culpa, un signo de remordimiento, o alguien lo estaba incriminando? La tierra guardaba más que solo huesos. Y Max no había terminado. Mientras los oficiales ampliaban la zona de búsqueda, el perro olfateó más adentro en el bosque. Cola recta, postura alerta. Algo más estaba allí. Otra pista. Otro secreto enterrado bajo años de silencio y podredumbre. Y por primera vez en 17 años, la justicia no solo era posible. Estaba ladrando al borde de cada pala. Max se detuvo en seco. La nariz del pastor alemán flotaba a solo una pulgada del suelo cubierto de agujas de pino, su respiración rápida y constante. El oficial Mark Riley apretó la correa, pero no habló. Conocía las señales. Cuando Max se concentraba así, algo estaba allí. Algo importante. Adelante, chico, susurró Mark. Max se lanzó hacia adelante, desviándose del camino despejado y adentrándose en la maleza. Mark lo siguió, apartando ramas, con las botas crujiendo sobre ramitas y hojas viejas. El resto del equipo, aún catalogando pruebas del segundo montículo, lo observó irse, pero no lo detuvo. Ya habían aprendido. Cuando Max guía, lo sigues. Apenas un minuto después, Max se detuvo de nuevo, olfateando bajo en la base de un tronco de árbol podrido. Lo rodeó una vez, luego comenzó a cavar, con las patas arrojando tierra en todas direcciones. Mark se agachó, apartando tierra con sus manos enguantadas. Justo debajo de la superficie, algo liso y plano asomó entre la tierra. Lo despejó lentamente, una tapa de contenedor de plástico grande, cubierta de años de mugre y moho. «Tráeme una linterna», llamó Mark. Un oficial joven llegó con una linterna y ayudó a levantar la pesada tapa. Dentro había una bolsa de contratista herméticamente sellada, del tipo grueso usado en la construcción. Mark la abrió con su navaja. Libros. Docenas de libros infantiles, algunos mohosos, otros intactos. Una mochila rosa, un par de zapatillas que se iluminaban de azul y un oso de peluche desgastado con un ojo faltante. Sin cuerpo. Pero el pecho de Mark se apretó. Estos no eran objetos al azar. Miró a Max, que ahora estaba sentado en silencio, con las orejas hacia adelante, los ojos fijos en el montón como si esperara que Mark entendiera lo que él ya sabía. Estos pertenecen a Olivia Arenae. De vuelta en la comisaría, la detective Lisa Brandt miró el contenido de la bolsa mientras los técnicos de evidencia lo desplegaban sobre una mesa. Estos libros, dijo lentamente, señalando los títulos, son exactamente los que la madre de Olivia enumeró en el expediente de persona desaparecida. Buenas noches, Luna, donde viven los monstruos, todos sus favoritos. Mark Asensio Sombriament. Y el oso. El rostro de ella decayó. Hecho a mano por su abuela. Ese es de Olivia. Lisa se giró hacia la ventana, observando cómo la luz del día se desvanecía sobre el estacionamiento. Entonces, Joseph Langley podría no haber sido el asesino,
dijo finalmente. O lo fue, ofreció Mark. Y alguien quiso enterrar la culpa con él. Lisa cruzó los brazos. Hay otra posibilidad. No estaba trabajando solo. Ese pensamiento heló la habitación. Mark se sentó, mirando el registro de pruebas. ¿Qué hay del mensaje en la lonchera?, preguntó. Los forenses habían confirmado que fue escrito por un niño, posiblemente la propia Olivia, pero el contexto completo seguía siendo un misterio. Era corto, demasiado corto, un fragmento de una verdad más grande que se negaba a salir a la luz. Y luego estaba Max. Desde el día del descubrimiento, el perro había estado inquieto, más reactivo de lo habitual, como si sus instintos aún estuvieran cavando, incluso si sus patas no lo hacían. Mark había pasado suficiente tiempo con él para confiar en que no era solo adrenalina sobrante. Max sentía algo inacabado. Al día siguiente, Mark condujo para visitar a la madre de Olivia Arenae, que ahora vivía en un pequeño dúplex en Denton, Texas. Ella abrió la puerta con ojos cansados y una sonrisa cautelosa. «Señor Arenae», dijo Mark. «Sé que esto es difícil, pero necesito hacerle algunas preguntas más sobre Joseph Langley». Ella suspiró. «Pensé que había terminado con esta pesadilla». Mark entró. La sala estaba limpia, pero desgastada. Fotos de Olivia aún colgaban en la pared, congeladas en el tiempo, su sonrisa para siempre de 6 años. ¿Alguna vez fue a su casa, ofreció ayuda? Ella asintió lentamente. Una vez, después de que Olivia desapareciera. Trajo un guiso, dijo que estaba rezando por nosotros. ¿Algo le pareció extraño? Ella dudó. No en ese momento, pero recuerdo que pensé que nunca me miró a los ojos. Mark respiró hondo. Olivia alguna vez mencionó a alguien más de quien tuviera miedo. El ceño de la mujer se frunció. Solía hablar de un señor oso. Pensamos que era su peluche. Pero una vez dijo, el señor oso me dice que guarde secretos. Pensé que era solo un juego. La mano de Mark se detuvo mientras tomaba notas. Señor oso, el oso en la bolsa. ¿Y si no era solo un juguete? Pidió permiso y llevó el oso al laboratorio para escanearlo. Dentro del relleno roto, escondido en la costura trasera cosida del oso, encontraron una cinta de microcasete envuelta en cinta adhesiva y papel de aluminio, como si alguien hubiera intentado protegerla del daño o del descubrimiento. La etiqueta decía, 14 de junio, no digas. El audio era apenas audible al principio, lleno de estática y granulado. Pero una vez limpiado, la voz de un niño se escuchó, suave, nerviosa, casi susurrando. «Quiero ir a casa». El señor oso dijo, «No puedo». Dijo, «Mamá está enojada». Silencio. Luego el sonido de la voz de un hombre, no la de Langley, más profunda, con un acento sureño. «Calla ahora. Sé buena niña. Te gustan las historias, ¿verdad?» Clic, la cinta se cortó. Mark se quedó quieto mientras terminaba la reproducción, con los puños apretados a los lados. La voz de Langley ya estaba archivada por un DUI años antes. No era él, lo que significaba que el verdadero depredador seguía ahí fuera. La evidencia reabrió el caso de Olivia, esta vez como parte de una investigación más amplia. Las noticias locales comenzaron a cubrir la historia. Perro K9 descubre pista que sacude un caso frío. Max apareció en una foto junto al tablero de investigación recién abierto, con la cola alta, los ojos brillantes. No sabía que se había convertido en un héroe local, pero Mark sí. Esa noche, Mark se sentó en la mesa de su cocina, revisando notas de casos antiguos. Algo no encajaba. Si estaban incriminando a Langley, ¿por qué enterrar las pertenencias de la niña cerca de su cuerpo? ¿Y por qué la nota? A menos que alguien intentara transferir la culpa, o alguien cercano al caso quisiera que se enterrara para siempre. Mark tomó un bolígrafo y comenzó a trazar conexiones en papel. Langley, el oficial investigador original, el juez que firmó las órdenes originales e incluso los voluntarios de búsqueda. Un nombre seguía apareciendo en los márgenes, el suboficial Glenn Moss. Estaba en todas las listas. Primero en la escena en 2006, último en abandonar el sendero, y ahora retirado temprano, viviendo fuera de la red cerca de Curville. Nadie lo cuestionó nunca. ¿Por qué lo harían? Era respetado, condecorado.
La mandíbula de Mark se tensó. Max se movió a sus pies, sintiendo la tensión. ¿Listo para otro viaje, amigo?, preguntó suavemente. Las orejas de Max se levantaron. Había un sendero más que seguir. Y esta vez, el perro no era el único que olía algo mal. El camino a Curville se extendía por millas bajo un cielo gris de Texas. La lluvia amenazaba desde el oeste, acumulándose detrás de las nubes como una ola de movimiento lento. El oficial Mark Riley miró el GPS mientras el patrullero blanco y negro salía de la carretera principal y traqueteaba en un camino de grava. Max, el K9, estaba alerta en el asiento trasero, con las orejas moviéndose con cada bache. Ya no era solo un perro. Era un compañero con un olfato que había cambiado el curso entero de un caso que se creía muerto. Mark extendió la mano hacia atrás y le dio una palmadita rápida a través de la partición de la jaula. «¿Listo para conocer a un fantasma?», dijo en voz baja. El suboficial Glenn Moss había desaparecido del radar hace casi 5 años. Tras 3 décadas en la fuerza sin escándalos en su expediente, se había retirado repentinamente, vendido su casa y se mudó a una cabaña remota en las colinas. Sin redes sociales, sin teléfono registrado. La única razón por la que Mark tenía una dirección era porque Lisa Brandt había encontrado una renovación de licencia de caza antigua en los registros del condado. Según los informes locales, Moss no recibía visitas. Mark estacionó el patrullero al pie de un largo camino de entrada de tierra flanqueado por robles. El lugar parecía tranquilo. Una camioneta rojo óxido estaba estacionada frente a una pequeña casa de troncos. El tejado tenía parches en 3 lugares. Una bandera estadounidense ondeaba suavemente desde el porche. Sin perros ladrando, sin campanillas de viento, solo silencio. Desenganchó el arnés de Max y salió. El crujido de la grava bajo sus botas resonaba como un trueno en el silencioso bosque. Max caminaba a su lado, con la nariz en el aire. Mark llegó a los escalones frontales y tocó 2 veces, firme pero educado. Nada. Tocó de nuevo. Un momento después, la puerta se abrió con un chirrido. Un hombre estaba en las sombras detrás de la mosquitera, canoso, corpulento, con una barba blanca recortada y una camisa de mezclilla desvaída. Sus ojos eran de un azul pálido, y cuando se posaron en la placa de Mark, se entrecerraron al instante. «¿Estás perdido?», dijo Glenn Moss secamente. «No, señor», respondió Mark. «Soy del departamento de policía de Westfield. Solo necesito hacerte algunas preguntas». «No respondo preguntas en mi porche». «Entiendo, pero esto es sobre Joseph Langley y Olivia Arenae». Ese nombre golpeó como un ladrillo. La mandíbula de Moss se tensó, pero no se movió. Su mirada se desvió hacia Max. «¿Ese perro es K9?» «Sí, señor. Este es Max. Fue él quien encontró el cuerpo de Langley y sus pertenencias». Una larga pausa siguió. Luego, lentamente, Moss desenganchó la mosquitera. 10 minutos dentro. Sin grabaciones. El interior de la cabaña olía a tabaco viejo y cedro. Una estufa de leña crepitaba en la esquina. Fotos enmarcadas de ciervos, peces y viajes de caza olvidados adornaban las paredes. Moss se sirvió café de una cafetera vieja en la estufa y se sentó en una mesa de cocina sin ofrecer nada. Mark permaneció de pie. «Langley era un bastardo», dijo Moss, con los ojos fijos en el vapor que subía de su taza. «Pero no mató a esa pequeña». «Parece seguro», respondió Mark con cuidado. «Lo supe en mi instinto el día que encontramos su zapato junto al río. Seguimos un rastro frío por 2 millas. Langley vivía cerca, no tenía coartada, actuaba nervioso, pero ninguna de las pruebas apuntaba lo suficiente. Entonces, ¿por qué se enfrió el caso?» Moss dudó, luego dijo en voz baja, «porque dejé de insistir». Mark dio un paso más cerca. «¿Por qué?» Moss levantó la vista. «Porque me lo ordenaron. Mi capitán recibió una llamada de alguien en el juzgado del condado. Dijo que sería mejor para el departamento dejarlo descansar. Así que lo dejé. Y lo he lamentado cada maldito día desde entonces». El corazón de Mark latía con fuerza. «¿Conocías a Olivia?» «Hablé con ella una vez», dijo Moss. «Me dio un dibujo. Me dibujó con una placa y una gran sonrisa. Todavía lo tengo en algún lugar».
Mark X. Hollow. Encontramos su oso. Dentro había una cinta. Moss Parpadio. ¿Una cinta? Grabachón de audio. La voz de un hombre. No la de Langley, sino más profunda. Acento Sereno. Mo se levantó de repente, paseando. Eso no tiene sentido. A menos que... ¿A menos que qué? Se detuvo. A menos que alguien usara Langley como cortina de humo. Si investigas lo suficientemente profundo en los archivos de Westfield, encontrarás a otro hombre que coincida con esa voz. Pero no era sospechoso. Era voluntario. Trabajó en el equipo de búsqueda. Los ojos de Mark se abrieron. ¿Recuerdas su nombre? Moss Asincio Lentamente. Rick Holter. Trabajaba en mantenimiento para la ciudad. Era reservado. Vivía en un remolque cerca del antiguo patio de trenes. Mark garabateó el nombre. ¿Sigue vivo? Lo dudo. El rumor era que murió en un incendio en 2011. Mark miró a Max, que había estado sentado en silencio junto a la puerta. Lo comprobaremos de todos modos, dijo Mark. Gracias por tu tiempo. Moss Gruno. Si la encuentras, si descubres dónde está, avísame. Mark asintió una vez. Lo haremos. Los registros lo confirmaron. Rick Holte había muerto en un incendio de remolque al borde de la ciudad. Nunca se recuperó un cuerpo, pero las autoridades lo declararon accidental. El incendio comenzó tarde en la noche, sin testigos conocidos. El expediente tenía casi ningún detalle. Mark condujo hasta el antiguo lote. Ahora solo eran cenizas, restos carbonizados de un remolque cubierto por maleza y tiempo. Pero Max no parecía desanimado. El perro se movía en círculos lentos y calculados alrededor del suelo ennegrecido. Luego se detuvo, rascando cerca de un bloque de cemento roto donde alguna vez estuvieron los escalones del remolque. Mark se unió a él, apartando enredaderas secas. Debajo del bloque había un parche de tierra removida, compactada de manera diferente al resto. Cavó con las manos hasta que golpeó algo duro. Una caja fuerte, vieja, oxidada, sellada con cinta adhesiva. De vuelta en la comisaría, la abrieron. Dentro había docenas de fotografías, algunas desvaídas, otras claras. Todas mostraban niños, parques infantiles, esquinas de calles, cercas de patios traseros, ninguna etiquetada. En el fondo de la pila, una sola cadena plateada con un colgante de mariposa. Lisa Brandt la levantó. De Olivia. El estómago de Mark se revolvió. ¿Cómo es que nadie encontró esto nunca? El rostro de Lisa estaba pálido. Porque nadie estaba buscando en el lugar correcto. Mark sintió el peso del momento presionando sus hombros. Max yacía tranquilo a sus pies, con la cabeza apoyada en las patas, los ojos vigilantes. El perro había hecho más en 2 semanas que todo el departamento en 17 años. Y aún no habían terminado. Esa misma noche, Mark se sentó solo en su patrullero, con el motor apagado, estacionado al borde del sendero de Miller Creek. La luna estaba alta, plateando las copas de los árboles. Miró un mapa extendido en el asiento del copiloto, círculos rojos marcando cada descubrimiento hasta ahora. El cuerpo de Langley, las pertenencias de los niños, el sitio de la cabaña vieja y ahora el lote del remolque quemado. Todo dentro de un radio de 5 millas. Max se movió en el asiento trasero, inquieto. ¿Todavía quieres mostrarme algo?, preguntó Mark. El perro gimió suavemente. Mark salió al frío aire nocturno y abrió la puerta trasera. Max saltó y comenzó a caminar hacia el sendero de nuevo. Mismo camino que antes, mismo destino o algo nuevo. Mark lo siguió más adentro en el bosque. Aproximadamente media milla por el sendero, Max giró a la derecha hacia un grupo de árboles que no parecían diferentes a cualquier otro. Pero una vez más, el perro se detuvo en un pequeño montículo en el suelo. No otro montón. Otro secreto. Mark se arrodilló, apartando agujas de pino. La tierra estaba suelta. Tomó su pala plegable. La primera palada reveló tela. La segunda, hueso. Y la tercera, algo pequeño. Demasiado pequeño. Un zapato de niño.
Max se quedó en silencio a su lado, inmóvil. Mark no loro. No en ese momento. Pero su corazón se quebró como madera seca. Acababan de encontrarla 17 años después, y fue Max quien se negó a dejar que permaneciera olvidada. La pala se deslizó de la mano de Mark Riley mientras miraba el pequeño hoyo, con la respiración atrapada en la garganta. Incluso bajo el haz de su linterna, apenas podía comprender lo que veía. El zapato era inconfundiblemente de tamaño infantil, lona blanca, manchada de tierra, con cordones deshilachados aún atados con fuerza. A solo unas pulgadas, yacía un hueso de muñeca pequeño, no más grande que un fósforo. Se hundió sobre sus talones, tragando el nudo que se formaba en su garganta. Max no se movió. El canino lo había llevado allí como siempre, guiado por un instinto más profundo que el entrenamiento. El pastor permaneció perfectamente inmóvil junto a la tumba improvisada, como si honrara un silencio largamente esperado. Mark sacó su radio. Despacho, aquí el oficial Riley. Necesito respuesta inmediata de CSI al borde este del sendero de Miller Creek. Posibles restos de un niño encontrados. ¿Recibido? Un crujido. Recibido. Despachando ahora. ETA 25 minutos. Se inclinó hacia atrás, mirando las copas de los árboles que se mecían suavemente con la brisa primaveral. Tan tranquilo, tan pacífico, era difícil creer que este lugar había guardado un secreto durante casi 2 décadas. Más difícil aún aceptar que fue Max, solo un perro para algunos, quien lo había descubierto. Para cuando llegó la unidad de la escena del crimen, Mark había acordonado el área con cinta amarilla y colocado marcadores de evidencia donde pudo. No quería que nadie se acercara demasiado. La detective Lisa Brandt llegó momentos después, con una linterna en una mano, la chaqueta cerrada hasta la barbilla. Miró el zapato expuesto y exhaló lentamente. ¿Es ella?, preguntó. Mark asintió. Creo que sí. Lisa se arrodilló, con los ojos escaneando la tierra. 17 años, murmuró. Y nadie encontró esto nunca. Mark mantuvo la mirada en el suelo. Porque no estaban buscando en los lugares correctos. No estaban siguiendo al que sabía. Miró a Max, que ahora estaba sentado a unos metros de distancia, con la cola cuidadosamente enrollada alrededor de sus patas. Sus ojos permanecían fijos en la tumba, con las orejas alerta incluso en el silencio. El equipo forense trabajó durante horas bajo reflectores. A medida que se desenterraban más restos, junto con lo que parecía ser la tela destrozada de un vestido de niña, la confirmación llegó más rápido de lo esperado. Gracias al colgante de mariposa recuperado de la caja fuerte antes, coincidía con el broche cosido en el cuello del vestido. Era Olivia. El descubrimiento llegó a las noticias nacionales en 24 horas. Niña desaparecida encontrada después de 17 años gracias a un K9 de la policía, decían los titulares. Equipos de televisión inundaron el departamento de policía de Westfield, clamando por imágenes de Max. Su foto, estoica, junto a la tumba abierta, iluminada por reflectores, se difundió como pólvora. Los amantes de los animales se unieron en línea, exigiendo una medalla. Padres de todo el país compartieron la historia de Olivia con sus hijos. Pero mientras el público lloraba y celebraba, Mark sabía que esto no era el final. Era solo la última página del primer capítulo, porque alguien la había enterrado, y alguien se había asegurado de que nadie la encontrara nunca. Hasta ahora. La detective Brandt reabrió el expediente completo sobre Rick Holte, el trabajador de mantenimiento que había estado en el centro de las sospechas desde que se descubrió la cinta. El hombre declarado muerto en un incendio en 2011, cuyo cuerpo nunca fue recuperado. Comenzaron con la autopsia. Resultó que nunca se realizó. El incendio fue considerado accidental, y dado el grado de destrucción, las autoridades asumieron que se quemó vivo. Los pocos restos eran inconclusos, consistiendo principalmente en objetos personales derretidos y empastes dentales. Pero Mark tenía un presentimiento. Holte nunca estuvo en ese incendio. Fingió su muerte. Y ahora el rastro se había enfriado de nuevo. El siguiente paso vino de un lugar inesperado, un exguardia de prisión del Centro Correccional de Claymore. Llamó anónimamente, negándose a dar su nombre, pero su mensaje fue claro. Solía trabajar en turnos cuando trajeron a Holte por un cargo menor de armas en 2002.
Solía alardear de guardar secretos en la tierra. Dijo que tenía un plan para desaparecer si las cosas se ponían demasiado calientes. Si fuera tú, revisaría a su hermano. Daryl Holte vive en Idaho ahora. Fuera de la red, pero no imposible de encontrar. Mark colgó el teléfono y miró a Lisa al otro lado de la oficina. Tenemos una pista, dijo. 2 días después, Mark y Max estaban en un vuelo a Idaho del Norte, donde Daryl Holte vivía en una pequeña cabaña cubierta de nieve en un pueblo maderero con una población menor a 300. El sheriff local ofreció refuerzos, pero Mark declinó. Necesitaba hacer esto con Max. Cuando llegaron, Daryl abrió la puerta con el ceño fruncido. Déjame adivinar, estás aquí por Rick. Mark levantó su placa. Correcto. Daryl Suspiro. Le dije a la policía hace 10 años. No he sabido de él desde el incendio. Max dio un paso adelante, olfateando el aire. Está muerto, hombre, continuó Daryl. ¿Por qué no lo dejan en paz? Max grunhou suavemente. No agresivo, solo alerta. Mark entrecerró los ojos. ¿Te importa si entro? Daryl dudou. ¿Tienes una orden? No, pero si tu hermano está vivo y lo estás escondiendo, conseguiré una. Un momento de silencio. Luego Daryl retrocedió. Mark entró lentamente, con los ojos escaneando la pequeña sala desordenada, pilas de revistas viejas, un sillón polvoriento, un estante de armas lleno de rifles de caza. Pero entonces Max se movió rápidamente hacia una pequeña puerta al final del pasillo. Satano, preguntó Mark. Daryl se tensó. Solo es almacenamiento. Max rascó la puerta. Mark la abrió. Lo que encontró abajo era menos un cuarto de almacenamiento y más un búnker, herramientas alineadas en las paredes, equipo de campamento viejo, estantes de comida enlatada y en la esquina un gabinete de acero sellado con un candado. Mark se giró hacia Daryl. ¿La llave? No, Max ladró bruscamente. Daryl se estremeció. Le entregó la llave. Dentro del gabinete había 3 cuadernos de espiral, todos escritos a mano, todos con la letra temblorosa de Rick Holte. Diarios. Mark hojeó las primeras páginas. Junio de 2006. No dejaba de llorar. Le dije que se callara. No quería hacerle daño. Julio de 2006. Creen que fue Joe. Bien. Que lo crean. Octubre de 2008. Todavía no puedo dormir. A veces escucho su voz en el viento. Enero de 2011. El incendio está listo. No encontrarán nada. Mark miró la última página. Una confesión en tinta clara. Rick Holte había matado a Olivia, incriminado a Langley, quemado su remolque y desaparecido. Pero ahora, incluso escondido, había guardado la verdad en papel. Talvez por culpa, talvez por orgulho. De cualquier manera, todo había terminado. De vuelta en Texas, la noticia del diario se extendió rápidamente. Rick Holte fue oficialmente buscado por el asesinato de Olivia Arenae, así como por obstrucción de justicia y múltiples cargos de poner en peligro a menores. Con la nueva evidencia en mano, los US Marshals emitieron una cacería nacional. Pero Mark tenía la sensación de que Rick no estaría huyendo por mucho tiempo, porque Rick Holte había cometido un error. Olvidó que los perros no olvidan. Y Max no había terminado de rastrear. La cacería de Rick Holte atrapó a la nación como un tornillo que gira lentamente. Cada medio de comunicación publicó la historia. Unidad K9 resuelve un caso de asesinato de 17 años. El sospechoso fingió su muerte. De la noche a la mañana, el rostro de Rick estaba en pantallas de televisión, vallas publicitarias digitales y televisores de estaciones de servicio desde Dallas hasta Denver. Pero al oficial Mark Riley no le importaban los titulares. Le importaba lo que venía después. Porque la verdad era que Holte aún estaba ahí fuera. Y si alguien era lo suficientemente retorcido como para fingir su muerte y desaparecer por más de una década, no iba a ser fácil de atrapar. A menos que tuvieras un compañero con un olfato como el de Max. Mark estaba sentado en su escritorio una noche tarde, hojeando uno de los diarios de Rick de nuevo, con los ojos fijos en una entrada garabateada fechada solo 4 meses antes del incendio. Si alguna vez tuviera que irme, me iría al norte. Muy al norte.
Nadie revisa las cabañas cerca de la frontera. Lisa Brandt se inclinó sobre su hombro. ¿Crees que Canadá? Mark Asensio. Tal vez Montana. Algún lugar cerca para cruzar si alguna vez sentía que lo perseguían. Lisa cruzó los brazos. Tenemos alertas desde aquí hasta Seattle. No llegará lejos. Ya ha llegado hasta aquí, murmuró Mark. Su teléfono sonó en el escritorio. Número desconocido. Dudó, luego contestó. Riley. Una voz masculina respondió, grave, baja, casi presumida. Bonito perro tienes ahí, oficial. Lástima que no sepa cuándo dejar de cavar. Click. Mark se quedó helado. Max, descansando a sus pies, se movió y soltó un gruñido suave. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lisa levantó la vista. ¿Quién era? Creo que era él. ¿Estás seguro? No, pero tengo un presentimiento. Y Max está de acuerdo. La llamada fue rastreada a un celular prepago que emitía señal desde una torre cerca de Great Falls, Montana, a solo 80 millas de la frontera con Canadá, un lugar lleno de cabañas remotas, carreteras largas y más terreno rural del que cualquier departamento podría cubrir solo. Mark contactó con la oficina del sheriff local. Fueron cooperativos, pero con recursos limitados. La mayoría de las cabañas estaban fuera de la red, sin electricidad, y muchas no habían sido visitadas en años. Sin embargo, un informe destacó. Una propiedad registrada bajo un nombre falso había comprado recientemente grandes cantidades de combustible y alimentos no perecederos a un proveedor local, pagados en efectivo. El comprador, un hombre con cojera, barba canosa y una voz que sonaba sureña. Sin identificación. Mark Noah Sparrow. En 24 horas, él y Max estaban en un avión rumbo al norte. El aire en Montana se sentía diferente. Fresco, ligero y cargado con el aroma de pino y nieve. Para cuando Mark recogió un 4X4 de alquiler y condujo hacia el desierto, sabía que el terreno no lo haría fácil. La cabaña en cuestión estaba a 12 millas de la carretera pavimentada más cercana. Un sendero sinuoso atravesaba un denso bosque, flanqueado por arroyos congelados y huellas de alces. Max estaba inquieto en la parte trasera, con la nariz pegada a la ventana, las orejas captando cada cambio en el viento. En el comienzo del sendero, Mark estacionó. Desde aquí, era a pie. El sol estaba bajo mientras avanzaba por el bosque, con las botas crujiendo sobre hojas endurecidas por la escarcha. El único sonido era el jadeo rítmico de la respiración de Max a su lado y el ocasional canto de un cuervo lejano. A una hora de camino, Max se detuvo. Su cuerpo se puso rígido. Olió una vez, dos, luego giró bruscamente fuera del sendero. Mark lo siguió sin dudar. A través de árboles densos y bajo ramas bajas, se movieron como sombras hasta que llegaron a una pequeña cresta. Y allí estaba, una cabaña. Lucy's Apagadas. Humo débil saliendo de la chimenea. Una camioneta estacionada medio escondida detrás de una pila de leña. Sin movimiento. Max gruñó bajo. Mark se arrodilló, sacó su arma de servicio y llamó por radio a la oficina local. Riley a base. Tengo visual en una ubicación objetivo. Una cabaña, posiblemente ocupada. Espero refuerzos. Recibido, oficial Relay. Unidades en camino. ETA 40 minutos. Demasiado tiempo. Miro a Max. El cuerpo del perro temblaba de tensión, con la nariz apuntando a la puerta. Quédate cerca, Sussurro Mark. Avanzando. Se acercaron silenciosamente, rodeando el perímetro de la cabaña. Una sola ventana estaba ligeramente abierta, cubierta con una cortina rota. Mark echó un vistazo dentro. Sin señales de vida, solo sombras. Entonces Max se puso rígido. Sus pelos se erizaron. Mark seguir. Un sonido detrás de ellos. Una figura. Un arma. Suelta. Gritó Mark. El hombre se quedó helado, barba, cojera, parca marrón. El rostro era más viejo, pero inconfundible. Rick Holter. Levantó las manos lentamente, pero había algo en sus ojos, un borde, un tic. No quise matarla, dijo Rick suavemente. Solo no dejaba de llorar. El pulso de Mark rugía en sus oídos.
Estás bajo arresto por el asesinato de Olivia Arenae y obstrucción de justicia. Las manos de Rick vacilaron. No voy a volver. Ya hice las paces. No hagas esto. Pero Rick ya había decidido. Se movió rápido, demasiado rápido para un hombre con cojera, alcanzando su chaqueta. Max se lanzó. El placaje fue brutal. Perro contra hombre, fuerza contra desesperación. Mark se apresuró, arrancó el arma de la mano de Rick y lo estrelló contra el suelo helado. Todo terminó en segundos. Rick Holte estaba esposado, vivo, y Olivia finalmente tenía justicia. De vuelta en Texas, Max fue recibido como héroe. Se celebró una ceremonia completa en el ayuntamiento, con la madre de Olivia presente. Ella lloró mientras abrazaba al perro, susurrando un agradecimiento con labios temblorosos. Max movió la cola suavemente y lamió su mejilla. Mark estaba a su lado en uniforme completo, conteniendo las lágrimas. El alcalde otorgó a Max una medalla grabada con las palabras, por descubrir la verdad cuando nadie más pudo. Pero a Max no le importaban las medallas. Le importaba que la excavación había terminado, que el silencio finalmente había hablado, que la pequeña que lloró en el bosque ya no estaba sola. 3 días después del arresto de Rick Holte, un silencio cayó sobre el pueblo de Westfield. Los camiones de noticias se fueron. Los reporteros empacaron, y por primera vez en casi 2 décadas, la foto de Olivia Arenae no estaba clavada en cada tablón de anuncios de la comisaría. En cambio, descansaba en un marco en la esquina del escritorio del oficial Mark Riley, junto a una bandera estadounidense doblada y un marco más pequeño con una foto de Max, con la nariz llena de barro, las orejas altas, mirando directamente a la cámara. La placa alrededor del cuello de Mark se sentía más pesada últimamente. No por orgullo o presión, sino porque el silencio dejado por la justicia a menudo hacía más ruido que los gritos de la injusticia misma. La confesión de Holte había resuelto más de un caso frío. Mientras los detectives revisaban sus diarios y reconstruían los registros de viaje, surgió un segundo nombre. Ashley Bennett, de 9 años, desaparecida de una parada de descanso cerca de Amarillo en 2004. Nunca fue encontrada. Sin sospechosos, sin pistas, hasta ahora. Una entrada, enterrada en medio de un cuaderno manchado de café, decía: la niña del vestido de girasol lloró por horas. La dejé cerca de las rocas. Demasiado ruido. La misma mirada en sus ojos que Olivia. Mark la leyó 3 veces, con el estómago revuelto. Habían encontrado a una niña. Pero, ¿cuántas otras había enterrado Rick bajo el silencio? La detective Lisa Brandt estaba a su lado en la sala de pruebas. ¿Crees que los restos de Ashley todavía están ahí fuera?, preguntó. Mark asintió. Sí, y creo que Max podría ser el único que pueda encontrarla. Lisa exhaló lentamente. ¿Por dónde empezamos? Mark se giró hacia el mapa. Dijo: las rocas. En su historial de viajes, solo hay una parada cerca de Amarillo que encaja. Cañón Palo Duro. Lisa levantó una ceja. Ese lugar es enorme. Mark miró a Max, que estaba acostado a sus pies, con la cola barriendo el suelo de baldosas. El pastor alemán levantó la cabeza, como si ya supiera cuál era su próxima misión. Mark sonrió. Él está listo. Condujeron hacia el noroeste a la mañana siguiente, atravesando las llanuras de Texas mientras el sol iluminaba el cielo abierto con vetas rosadas y naranjas. Mark siempre había odiado esta parte del estado. Plana, seca, implacable. Pero los imponentes acantilados del cañón Palo Duro, alzándose en la distancia, traían una extraña calma, como si la tierra se hubiera abierto a propósito para recordar a las personas que siempre escondía algo. Los guardabosques locales los encontraron en la entrada. Hemos buscado estos senderos antes, dijo uno. Cuando Ashley desapareció por primera vez. Nunca encontramos nada. Ella está aquí, respondió Mark con confianza. Solo que no teníamos a Max en ese entonces. Comenzaron en la cresta norte, donde, según los informes, Rick había acampado un fin de semana a principios de junio de 2004. Había requerido una investigación seria en los permisos de campamento antiguos, pero el equipo de Lisa encontró el número exacto de la parcela. Max saltó del todoterreno y comenzó a olfatear de inmediato, concentrado, guiado, con la nariz pegada al suelo como un sabueso.
Su cola se puso rígida mientras serpenteaba entre arbustos de mezquite y cactus. Luego se detuvo, completamente inmóvil. Mark conocía esa postura ahora, la misma del sendero del bosque, de la cabaña. Max no necesitaba ladrar. Su silencio gritaba más fuerte. Mark se atserts. La tierra bajo las patas de Max parecía diferente, más oscura, más suelta. Se arrodilló y apartó una capa de maleza seca. Algo metálico brilló bajo el sol. Una lonchera oxidada, medio enterrada bajo una losa de piedra caliza. Mark pidió guantes y bolsas de pruebas. Con cuidado, levantó la caja y la abrió. Dentro había un brazalete de niña desgastado, un par de horquillas y un dibujo, infantil y tosco. Un sol amarillo, dos figuras de palos tomadas de la mano. Una de ellas etiquetada, yo. Era Ashley. Y Max acababa de encontrar su último mensaje. Los restos fueron más difíciles de encontrar. Tomó el resto del día, 5 horas, 2 palas y un equipo forense completo. Pero al atardecer, el pequeño esqueleto fue desenterrado bajo 3 pies de tierra y roca compactada. Su ropa se había descompuesto, pero el estampado floral del vestido aún era faintly visible. Los guardabosques lloraron. El equipo forense se quedó inmóvil por un largo tiempo. Y Mark simplemente se hundió en el suelo junto a Max y frotó detrás de sus orejas. «Lo hiciste de nuevo», susurró. «Trajiste otra a casa». Max lamió su mano y presionó su cabeza contra el pecho de Mark. Los padres de Ashley fueron notificados a la mañana siguiente. Se habían mudado a Oklahoma años antes, pero cuando llegaron a la comisaría de Westfield 2 días después, fue como si el tiempo se hubiera plegado sobre sí mismo. Su madre sollozó en los brazos de Mark, agradeciéndole una y otra vez. Su padre, un hombre alto con ojos cansados, se arrodilló junto a Max y lo abrazó sin decir una palabra. Ese momento, silencioso, poderoso, fue captado por una cámara de vigilancia de la comisaría. En horas, se volvió viral. Millones vieron el clip de un padre roto agradeciendo a un perro por devolver a su hija después de 21 años. Las personas compartieron sus propias historias de pérdida, de sanación, de esperanza. Max no sabía nada de eso. Pero lo que sí sabía era esto: otra niña ya no estaba sola. La comunidad de Westfield se unió detrás de Max. Los negocios locales donaron a la unidad K9. Las escuelas invitaron a Mark y Max a hablar. Los niños hicieron fila para tomarse fotos con el perro héroe. Un pequeño le dio a Max una pelota de tenis nueva y dijo: «Gracias por encontrar a la niña del cañón». El alcalde pidió un día de Max anual, un tributo en toda la ciudad al papel que los animales juegan en la justicia. Mark estaba feliz por la atención, no por sí mismo, sino por Max. Aún así, algo dentro de él estaba inquieto. Porque mientras se procesaban más pruebas, salió a la luz otra entrada del diario de Rick Holte. Esta, fechada en 2003, decía: «No todas estaban solas. A veces había dos». Mark se sentó con el diario en su regazo, las palabras nadando en la página. «¿Dos? ¿Había habido otro niño? ¿O eran solo los desvaríos de un hombre enfermo tratando de desahogarse?» Lisa entró en la sala, sosteniendo una carpeta de Manila. «Hay algo que deberías ver». Dentro había imágenes satelitales de encuestas de incendios forestales de principios de los 2000, tomadas cerca de la cabaña de caza abandonada de Holte. En una, un contorno débil en la tierra, como un rectángulo, lejos de la cabaña misma. «Demasiado regular para ser natural», dijo Lisa. «Podría ser un antiguo pozo de quema», respondió Mark. «O algo enterrado». Miró a Max. El perro ya estaba de pie, con las orejas erguidas. Estaba listo de nuevo, y Mark se dio cuenta entonces de que no estaban persiguiendo cuerpos. Estaban persiguiendo el cierre, para los niños, para las familias y tal vez para ellos mismos. El sendero llevó más profundo de lo que nadie esperaba. No solo en los bosques detrás de la cabaña de caza abandonada de Rick Holte, sino en algo más oscuro, algo más antiguo, algo que se remontaba más allá de la desaparición de Olivia Arenae. Max estaba al borde del claro, con la cola rígida, la nariz al viento. El sol apenas salía, proyectando una tenue luz naranja a través de los pinos, cubriendo el suelo con una bruma adormilada. El oficial Mark Riley se arrodilló a su lado, con la mano descansando suavemente en el lomo del perro. «Lo hueles, ¿verdad?», susurró.
Max dio un gruñido bajo, luego avanzó lentamente, guiando a Mark hacia un parche rectangular de tierra de unos 10 pies de ancho. No era obvio, solo ligeramente elevado, como si el suelo se hubiera asentado de manera desigual. Lisa Brandt se unió a ellos, con las botas crujiendo sobre hojas endurecidas por la escarcha. ¿Es este el lugar?, preguntó. Mark asintió. Coincide con la imagen satelital antigua. ¿Nunca se registró ninguna estructura aquí? ¿No hay pozo de quema? No hay cobertizo de almacenamiento, pero la tierra está removida. Lisa dio un suspiro agudo. Vamos a trabajar. A media mañana, el equipo forense había despejado la capa superior de tierra. Lo que descubrieron hizo que todo el equipo se quedara en silencio. 2 ataúdes pequeños, sin marcar, de madera desgastada, con bisagras de metal casi oxidadas. Cada uno no medía más de 4 pies de largo. Max se sentó atrás, observando mientras el equipo abría cuidadosamente el primer ataúd. Dentro estaban los restos de un niño, preservados lo suficiente como para distinguir el contorno de un vestido. Un parche desvaído revelaba personajes de dibujos animados populares en los primeros años 2000. El segundo ataúd contenía otro esqueleto pequeño, vestido con lo que parecía una camisa de niño. 2 niños, no registrados en ningún expediente de casos activos o fríos. No había informes de personas desaparecidas que coincidieran en un radio de 500 millas. Sin nombres. Sin voces que se alzaran para encontrarlos. Mark tragó con fuerza mientras miraba las tumbas silenciosas. Nunca fueron reportados, dijo Lisa en voz baja. Ni siquiera los buscaron. Mark apretó la mandíbula. Lo que significa que quien los tomó se aseguró de que nadie pudiera. El laboratorio confirmó que los cuerpos eran de aproximadamente 6 y 7 años. Una niña y un niño, probablemente hermanos según el ADN mitocondrial coincidente. Fecha de muerte, aproximadamente 2002. Los diarios que Rick dejó atrás hacían alusión a ellos, pero nunca directamente, solo menciones vagas. Eran pequeños, demasiado confiados. Ella cantó una canción que no conocía. Él tomó su mano cuando dormían. Lisa cerró el último cuaderno de golpe. Gardo Trophios. Los recordaba a todos, pero no sus nombres. Mark miró por la ventana de la comisaría, con los brazos cruzados. Eran reales, dijo. Importaban. Lisa asintió. Ahora sí. Se formó un equipo de trabajo conjunto para revisar los informes de niños desaparecidos de estados cercanos, Luisiana, Arkansas, Oklahoma. Aún así, nada coincidía. Sin alertas Amber. Sin padres que se presentaran. Una teoría flotó: niños de acogida, o fugados, o peor, niños traficados y abandonados. Eso enfermó a Mark. Regresó a los sitios de las tumbas 2 días después, solo con Max. Colocó 2 pequeñas cruces de madera en el suelo, marcadas simplemente: «Ahora te vemos». Max se sentó junto a los marcadores, con la cabeza baja. Mark se arrodilló y susurró: «Tú también los trajiste a casa. Les diste nombres, incluso si el mundo nunca lo hizo». Max lamió su mano suavemente. Fue suficiente. Una semana después, Rick Holte enfrentó un juicio. Se declaró culpable: múltiples cargos de asesinato, manipulación de pruebas, abuso de cadáver, secuestro. Fue sentenciado a cadena perpetua en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. No hubo una gran escena en el tribunal, ni un giro sorprendente, solo una mano fría y firme de la justicia, que finalmente cayó sobre un hombre que la había evadido durante demasiado tiempo. Afuera del juzgado, la madre de Olivia Arenae estaba con Mark y Max. Colocó un ramo de lirios junto a los escalones del juzgado y susurró: «Fuiste su voz, Max». «Gracias». El Departamento de Policía de Westfield celebró una ceremonia formal de retiro para Max la primavera siguiente. Tras 7 años de servicio y resolver el caso más frío en la historia de la ciudad, Max viviría sus días con Mark. No más escenas del crimen, no más cementerios, solo largos paseos, mañanas tranquilas y un lugar soleado junto al porche. En la ceremonia, el alcalde dio un discurso. Max nos recordó que el ladrido más pequeño puede descubrir la verdad más fuerte. Nos recordó que nunca debemos dejar de buscar, incluso cuando todos los demás han parado.
La sala aplaudió mientras Max se sentaba orgullosamente junto a Mark, con la cola moviéndose. Luego vino la sorpresa. La comunidad había recaudado dinero para una estatua en honor a Max. Estaría en la entrada del sendero de Miller Creek, donde comenzó la historia de Olivia y donde la valentía de Max había reescrito la historia. La estatua mostraba a Max ladrando, con una pata levantada, la nariz apuntando hacia adelante. La base decía: K9 Max encontró a los olvidados. De vuelta en casa, la vida se asentó en algo más lento. Max asumió el deber de guardia en el porche, persiguiendo alguna ardilla ocasional, observando a los niños del vecindario montar en bicicleta. Todavía se animaba cuando Mark se ponía el uniforme, pero nunca se quejaba cuando Mark se iba a su turno. Sabía que su trabajo estaba hecho. Y Mark llevaba el peso de la historia con él, no como una carga, sino como una responsabilidad. Escuchar más de cerca, prestar atención a los pequeños detalles, nunca descartar un presentimiento, especialmente cuando venía de un compañero de 4 patas. Tarde en la noche, a veces se sentaba en el porche junto a Max, con una cerveza en la mano, las estrellas arriba, y solo respiraba. No podría haberlo hecho sin ti, decía. Y Max apoyaba la cabeza en la bota de Mark, como si ya lo supiera. Algunas historias no terminan con fuegos artificiales. Terminan con paz, un sendero tranquilo, una tumba que ya no se esconde en el silencio, una niña cuyo nombre finalmente se pronuncia de nuevo, y un perro que nunca dejó de cavar hasta que la verdad salió a la luz. Gracias por seguir esta historia hasta el final. Estas narrativas nos recuerdan que la justicia, no importa cuán retrasada, nunca es imposible cuando alguien o algún perro se niega a rendirse. Pregunta para ti, el espectador. Si tu perro intentara llevarte a algún lugar fuera del camino trillado, tal vez hacia algo enterrado, ¿confiarías lo suficiente en él para seguirlo? Cuéntanos en los comentarios.